vamos a la primera parte. Vamos a comenzar con la presentación de las estadísticas relacionadas primero al clúster automotriz, un sector clave que incluye baterías fuera de uso, aceites lubricantes y neumáticos. Invito a Antonio González de Quiclos a compartir las principales cifras y hallazgos del estudio. ¿Se escucha? Sí. Ya. Voy a poner el cronómetro para... Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Este año entramos de nuevo con las estadísticas, un año más. En primer lugar, agradecerle una vez más a los dueños de casa que confiaron en nosotros para poder presentar las estadísticas aquí, y a NIR, en realidad, que es quienes confían en nosotros año a año en poder elaborar estas estadísticas. Que bien lo dijo Nicolás, es un trabajo exhaustivo, largo, de mucho análisis, de mucho tiempo, de mucho cariño. Agradecerle a mi querido equipo, que sin ellos no logramos nada, muchas horas de trabajo para este gran resultado. Y finalmente también agradecerle a todos aquellos que participaron de esta elaboración, que si bien nosotros hacemos un levantamiento de datos y un análisis, también funcionamos como un articulador dentro de todo este trabajo. Quiclos es una empresa muy articuladora y eso venimos a hacer también, a conversar con todo tipo de actores para poder llegar a las estadísticas lo más reales y cercanas a la realidad posible. Así que desde ya les agradezco a todos ustedes, a todos los que aportaron su granito de arena en poder elaborar estas estadísticas. Como les decía, primero les voy a mencionar un par de cosas importantes sobre la metodología que estamos trabajando. Hay ciertos conceptos claves que se van a ir nombrando durante la presentación, que es importante que los dominen. En primer lugar, el material disponible país. Esto en términos de ley REP es parecido al POM, a lo puesto en el mercado en el fondo, ¿ya? Es toda la cantidad de material, toneladas, en general vamos a hablar de toneladas, que se comercializaron dentro del territorio nacional y que se van a convertir en una materia prima en este año. Luego tenemos el material gestionado país, que son toneladas de material que las empresas gestoras valorizan, ya sea dentro del territorio nacional o como exportación para la valorización, siempre que eso esté dentro de parámetros legales. Luego tenemos la capacidad técnica instalada en el país, que es la cantidad de material que las empresas valorizadoras podrían valorizar según distintos parámetros, ya sea turnos, prioridades de ingreso, ¿cierto? Existe un trade-off entre si voy a enfardar cartón o si voy a enfardar Tetra Pak. Entonces tratamos de tomar en cuenta todas esas variables y poder entender más o menos cuál es la capacidad técnica que tenemos para valorizar dentro del país. Y finalmente la capacidad técnica instalada a 3 años, que menciona un poco las expectativas de crecimiento que hay para la valorización en ese material en particular. Ya aquí tomamos cuánto se va a invertir, la capacidad que va a tener la inversión, y esto, bueno, es más o menos variable, estamos hablando de expectativas. A veces uno quiere producir o generar una planta que valorice muchas toneladas, pero en la práctica no es tan así. Entonces son estadísticas que se van ajustando con el tiempo. Luego tenemos dos supuestos claves que son muy importantes tenerlo en cuenta. Para el clúster automotriz, nosotros asumimos que todo lo que entra al mercado viene a reemplazar algo que sale del mercado. Y eso que sale del mercado sería el material disponible para nosotros. Entonces, todos los neumáticos nuevos que entran vienen a reemplazar un neumático que sale, y ese es el material que se convierte en el material disponible país. Por eso nos basamos mucho en los datos de aduana. Luego, para el caso de los envases y embalajes, todo lo que se pone en el mercado en un año se va a convertir en un residuo ese mismo año. Es decir, aquí no asumimos que existe inventario. No es que las empresas compren botellas de vidrio y las guarden en una vitrina por siempre, sino que asumimos que las van a llenar y se van a consumir ese mismo año. ¿Ya? Finalmente, hablamos un poco de las fuentes de información. Como decía Nico, nosotros nos basamos muchísimo en los datos de aduana. En datos de aduana vemos todos los materiales que entran, todos los materiales nuevos, neumáticos, baterías, aceite lubricante, todas las materias primas que vienen para fabricar algo más, todas las materias primas de plásticos para ver cuánto se va a fabricar, y todos los envases y embalajes que entran tanto vacíos para ser llenados dentro del territorio nacional, como los que vienen llenos, es decir, las botellas de bebida que vienen con cosas o las cajas de los electrodomésticos, etc. Hacemos un análisis gigantesco de aduana, es un trabajo que nos toma muchas horas, una metodología que vamos robusteciendo y perfeccionando año a año, así que estamos muy felices de que esté aduana aquí porque podemos tener una conversación sobre cómo mejorar la calidad de nuestros datos. En segundo lugar, entrevistas con actores claves. Este año hicimos 68 entrevistas.
68 entrevistas, de las cuales 37 fueron socios de ANIR y las otras 31 fueron empresas externas. Ya aquí vemos a gestores, valorizadores, gremios, sistemas de gestión, importadores, todo tipo de actores que tengan algo importante que decir al respecto. Así que estamos muy contentos, hubo un crecimiento importante respecto al año pasado y esperamos que para los próximos años siga creciendo este número porque es una fuente importante de información, nos ayuda a robustecer, ellos son quienes cuestionan los datos, quienes nos ayudan a mejorarlo y a tener una mejor calidad año a año. Finalmente, la tercera fuente de información es fuentes públicas. Nosotros comparamos estos datos con reportes de sostenibilidad de distintas empresas, vemos estadísticas de ANAC, de la INE, de la CINC, de Cochilco, noticias de prensa, etc. Buscamos un montón de otros datos que también nos ayuden a explicar estas variaciones de información y que van apoyando y dándonos cuenta si las metodologías que tenemos van por buen camino o no. Eso a grandes rasgos sobre la metodología. Pasemos ahora ya al clúster automotriz como tal. Se ven un poquito chicos los gráficos, pero se los voy a ir explicando. Un panorama importante que nos va a estar persiguiendo durante toda la presentación tiene que ver con el panorama económico del año 2023. Como ustedes bien saben, fue un año lento en términos económicos de consumo. No entramos en una recesión, pero estuvimos al borde de entrar. La venta de los autos nuevos cayó un montón, o sea, un 25% casi. Eso implica que se generaron menos residuos, evidentemente. La producción de cobre también cayó un 1,4%. Eso implica que también se genera menos residuos. Es interesante como la generación de residuos de materias primas es como un indicador económico también. Economías más lentas van a estar, cuando nuestra economía se enlentece, se generan muchas veces menos residuos. ¿Ya? Partimos con aceites lubricantes. Nos va a estar acompañando, el gráfico más importante para ver es este de acá, el que tienen a su mano derecha. En celeste pueden ver el material disponible país, lo que nosotros calculamos que está disponible a nivel nacional. En verde vemos el material gestionado país, lo que se valorizó. En naranjo va a seguir la capacidad técnica instalada, que es la capacidad que tiene el país para poder procesar ese material. Y la estrellita aquí arriba se ve la capacidad técnica instalada futura, cuáles son las expectativas de crecimiento para la valorización. Este gráfico se va a reiterar durante toda la presentación y es como donde está la información importante. Ya, en términos generales, el material disponible del aceite lubricante bajó considerablemente, bajó incluso a números del 2018-2019, hubo una contracción importante. Todo esto tiene que ver con la contracción que les estaba diciendo, la contracción económica. Y el material gestionado país también bajó, pero bajó un poquito. Aún así, la tasa de valorización aumentó porque nuestro denominador, ¿cierto?, era más pequeño. La tasa de valorización subió de un 42 a un 47%. ¿Por qué bajó un poquito esa valorización? Nosotros estuvimos viendo que el mercado del aceite lubricante alternativo, que es una de las formas para valorizar el aceite lubricante, el mercado del combustible alternativo líquido se está contrayendo un poco. Hay ciertos lugares o ciertas zonas geográficas de Chile que se están declarando como zonas saturadas, como zonas donde hoy día no se puede ocupar este tipo de combustibles en la industria. Entonces, el mercado para este tipo de materiales se ha reducido un poco, lo que se ha visto en una pequeña contracción en la valorización a través de aceites combustibles alternativos. ¿Ya? Si nos vemos hoy día en la capacidad técnica del país, hoy día contamos con un 100% de capacidad técnica. Es decir, si fuéramos capaces de recolectar todo el aceite lubricante y lo lleváramos a todas las plantas de valorización, podríamos haber valorizado todo lo que se generó el año pasado. Y esta valorización viene generalmente, un 60% de la capacidad técnica se compone de este aceite lubricante, o sea, de este combustible alternativo líquido, y en un 10% se compone del re-refinamiento, que es una segunda forma de valorizar el aceite lubricante y que en base a la jerarquía de la gestión de residuos sería el más óptimo, ya que es una economía circular en sí misma porque estaríamos re-refinando en el fondo el aceite lubricante usado para fabricar un aceite lubricante nuevo. Y en ese sentido tenemos una buena noticia porque el crecimiento de la capacidad técnica instalada a los próximos 3 años tiene que ver con la entrada de grandes empresas de re-refinamiento. Como ya mencionaban, RecBoil viene con una planta más o menos grande para la re-refinación de aceites lubricantes y también otras empresas como Vía Limpia vienen también con plantas de re-refinamiento. ¿Ya? El material que se está gestionando, o sea, que se está generando a nivel nacional, importante mencionarlo, en su gran mayoría tiene que ver con
el mundo automotriz en general, autos, camionetas, motocicletas, buses, taxis, etcétera, son un 68% de lo que se genera a nivel nacional. Luego tiene un 17% que vendría directamente desde la minería y finalmente un 15% que es como el delta que viene de la industria en general. ¿Ya? Hoy día finalmente hay un 53% de ese material disponible que no sabemos dónde se está disponiendo, que tiene una disposición inadecuada, que no sabemos dónde llega porque es un material que es muy atractivo para generar calor y más barato que otras alternativas como el petróleo o otras formas. Por eso mismo hoy día tiene una disposición ilegal bastante importante. Es un material que se transa en el mercado, que tiene un valor de mercado que en general el año pasado se movió dentro de los 75 pesos del kilogramo de aceite lubricante, por lo tanto tiene un valor y un valor no menor. Eso con los aceites lubricantes. Ahora entramos en el mundo de las baterías. Ya aquí hay también un contexto importante. En general, en Chile se habla de baterías de plomo. La gran mayoría de las baterías de nuestros automóviles y las baterías que se utilizan son de plomo. Pero las baterías de litio están entrando y están entrando fuerte. Ya, el año pasado estuvimos viendo las estadísticas y nos sacábamos los ojos porque veíamos una gran cantidad de baterías industriales que no entendíamos qué eran, hasta que nos dimos cuenta que venían a distintas centrales de energía renovable no convencional. ¿Y qué es lo que está pasando? El precio de la batería de litio ha ido bajando y bajó a tal punto que ya empieza a ser atractivo que estos centrales de fotovoltaicas o eólicas tengan capacidad de almacenamiento. ¿Para qué? Para que puedan inyectar energía en momentos que no están generando. Entonces, cuando no hay viento, van a tener energía almacenada para poder inyectar a la red eléctrica las plantas eólicas, y cuando es de noche, las plantas fotovoltaicas lo mismo. Van a tener energía almacenada para poder inyectar a la red eléctrica. Estas baterías son de esta tecnología BESS. Aquí vemos 14 plantas que entraron el año pasado al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental para poder empezar a operar. Mucho, son alrededor de, nosotros hoy día lo estimamos en 12.000 toneladas de baterías de litio que están entrando para el almacenamiento de esta energía. Baterías que tienen una vida útil, que hoy no las contabilizamos como material disponible porque no se cumple el supuesto que dijimos al principio. Estas baterías no vienen a reemplazar nada, estas baterías son nuevas, son de equipos nuevos, son 12.000 a priori, y tienen una vida útil estimada de unos 10 años, podría ser menos por las condiciones climáticas que tiene el desierto tan especiales, distintas al resto del mundo, podrían ser más si es que no se ocupan de manera intensiva, pero aún así son un problema a futuro. Entre 5 y 15 años más vamos a tener que hacer algo con estas 12.000 baterías, o sea, 12.000 toneladas de baterías de litio, que hoy día en Chile no tienen salida. ¿Ya? Entonces, volvemos al material disponible. Aquí no estamos hablando de esas 12.000 baterías, pero es importante que lo tengamos presente. El material disponible país volvió a rangos normales. Ya después de la pandemia tuvimos un boom súper importante, salieron estos autos de segunda mano porque no habían autos nuevos y hubo que cambiar las baterías y los autos no se movieron por muchos meses, las baterías murieron, nos sobreestoqueamos, después vimos una baja súper importante el 2022 porque había sobrestock probablemente, y hoy día ya logramos de nuevo estabilizarnos dentro de las 41.000 toneladas de baterías disponibles. En la mayoría de los casos, estas baterías son de plomo, 38.600, un 95% son baterías de plomo, en general del mundo automotriz, ¿cierto? 76% corresponden a automóviles, city car, heavy duty, ¿cierto? Un 74%, como les decía. Luego hay un 23% que son de origen industrial y un 3% que son otro tipo de baterías de equipos, pilas, etcétera, que en términos de toneladas, en cantidad son muchas, pero en toneladas son muy poquitas. ¿Ya? Hoy día el material gestionado alcanzó las 30.600 toneladas de baterías, esas son exclusivas de plomo, es decir, alcanzamos una tasa de valorización del 74,5%, la capacidad técnica instalada que tenemos de nuestra planta de valorización es de alrededor de 50.000 toneladas, por lo tanto todavía estamos dentro de los rangos para poder valorizar todas las baterías de plomo que se están generando dentro del país. Y bueno, como les mencionaba, un poco de esto del litio en el fondo, que hoy día las baterías de litio representan apenas un 4% de lo que tenemos del material disponible, la valorización es insípida, es muy baja y no se ven por lo pronto entradas de nueva planta de valorización de litio. ¿Ya?
Aquí también igual hay otro alcance importante que no les he mencionado, que tiene que ver con las baterías industriales. Las baterías industriales son un mundo también en sí mismo, son muy especiales. Nuestra metodología está súper robusta y súper ajustada con las baterías de automotrices que a través de aduana llegan en unidades y nosotros tenemos que convertirlas a kilogramos, lo que es un gran desafío en sí mismo. Ya logramos superar ese desafío con un análisis de datos robustos, pero en el mundo de las industriales el panorama cambia un poco. ¿Por qué? Porque en el mundo de las industriales lo mismo. También ocurre esto de que no se cumple el supuesto de que todo lo que entra al mercado viene a reemplazar algo que sale. ¿Ya? En el mundo de las baterías industriales sí existe una pequeña delta que entra como un equipo nuevo. ¿Ya? Porque dentro del mundo de las baterías industriales tenemos dos tipos. Tenemos baterías de tracción, que son las que mueven los camiones grúas, son las que mueven un montón de cosas en el fondo, y las baterías estacionarias, que son las que acumulan energía, que son las que se ocupan en estos campos fotovoltaicos, o no sé, si uno en la casa tiene paneles solares, probablemente tiene una batería estacionaria que acumula energía. Y estas baterías estacionarias en particular, en general, son equipos nuevos. ¿Ya? Entonces, este año nos hemos ido dando cuenta que ese supuesto de que todo viene a reemplazar no es tan así, y hay un pequeño delta de baterías industriales que efectivamente son equipos nuevos. Hoy día esas baterías industriales aquí no están contabilizadas, ya las sacamos de material disponible país, pero es una metodología que vamos a ir mejorando y vamos a ir trabajando con los años. Ya lo tenemos observado a priori que el desafío va por ahí. Finalmente, sobre el material gestionado, sabemos que son 30.600 toneladas, pero al día de hoy no hemos estado contabilizando tampoco otras formas de, quizás no valorización, pero sí de gestión de baterías, porque una vez que una batería industrial o una batería grande sale de uso, muchas veces sigue siendo útil y se le da una segunda vida con otras empresas que alargan su vida útil o la ocupan para otro tipo de industrias. En el fondo se cambia de una industria a otra que es menos exigente con la batería. Entonces este delta puede ser que haya una parte que efectivamente se vaya a una segunda vida y que no es necesario mandarlo a planta de valorización todavía. Finalmente, sobre los neumáticos, producto prioritario que ya entró en vigencia, ¿cierto? Ya estamos cumpliendo metas con los neumáticos y se nota. Se cumple lo mismo que en las anteriores, nos estamos estabilizando después de este movimiento pandémico. Este año volvimos a rangos más o menos normales de la generación de neumáticos fuera de uso. Estamos dentro de las 138.500 toneladas. La generación de estas 138.500 toneladas se distribuye más o menos normal entre lo que es el mundo de automóviles, que es un 30%, el mundo industrial minero, que es un 33%, y lo de camiones buses, que son un 37%. Esta distinción es importante porque el tamaño de los neumáticos varía mucho según de qué industria estamos hablando. ¿Ya? Luego, se observa un crecimiento importante en el material gestionado país, aumentó un 35% de un año a otro, aumentamos de 21.700 toneladas a 29.300 toneladas. Eso tiene harto que ver con la ley REP. Hay plantas que hoy día nos mencionan que están operando exclusivamente porque entró en vigencia la ley y porque tienen mercado para operar. Así que, si bien en principio hubo un... Gracias. Si bien en principio hubo cierta incertidumbre que generó la ley REP en términos de neumáticos, ¿cierto? Quienes tenían que entrar dentro de los productores no tenían claro quiénes tenían que ir a buscar, si había que pagar, no sé qué. Se generó mucha incertidumbre y a priori el primer efecto inmediato fue negativo. Pero hoy ya estamos viendo que eso se está estabilizando, que ha ido funcionando de alguna manera este tema de la ley REP y va hacia arriba en el fondo. ¿Ya? Sobre la capacidad técnica instalada, hoy día estamos dentro del 68%, es decir, un 68% de lo que estamos generando podríamos gestionarlo si es que lo enviamos todo a nuestras plantas de valorización, y se espera que el crecimiento en los próximos 3 años sí nos permita gestionar el 100% del material disponible país. Ahora, esto igual es importante tener en cuenta que hay variables que hacen bajar o hacen mover esa capacidad técnica. Ya las plantas, entre ellas, tienen características muy distintas, la maquinaria que ocupan son muy distintas, los niveles de inversión son distintos, entonces uno puede tener una expectativa de valorizar 100.000 toneladas año, pero en realidad estoy con un reactor que no es de tan buena calidad, entonces se me echa a perder mucho más seguido y en realidad mi capacidad técnica no era 100.000, era 80.000. La verdad es que el mundo de los reactores y la valorización de los neumáticos
es bien volátil de alguna manera, por así decirlo, se está adaptando. Hoy día la valorización de neumáticos se ve en tres grandes grupos. En primer lugar está la pirólisis, que funciona con estos reactores que de alguna manera como que desintegra el neumático, generando tres subproductos, ¿cierto? El negro de humo, el acero y un aceitito que también es atractivo que se comercializa. Ya un 52% de los materiales o de la valorización hoy día tiene que ver con la pirólisis, plantas de pirólisis. Un segundo tratamiento es la trituración, que en el fondo, o la granulación, ¿cierto? Se trituran hasta que se forman estos granitos de caucho que de a poquito se va abriendo el mercado, cada vez hay más cosas que se pueden hacer con este caucho, pero todavía no está 100% resuelto. Y finalmente el coprocesamiento, que es meterlo en plantas cementeras a hornos a muy altas temperaturas. Dentro de estos hornos, hoy día es bajito, pero ahí hay una opción de crecimiento importante. En general, estas plantas de coprocesamiento prefieren neumáticos más chiquititos de automóvil común y corriente, no así las plantas de pirólisis que prefieren carne, neumáticos mineros gigantes. Ahí van variando, se va ajustando un poco, pero si bien todavía es muy bajo el coprocesamiento, ahí también hay una oportunidad de crecimiento importante. ¿Ya? Sobre el recauchaje, hoy día, el año pasado, bajó un poco el índice, o sea, la cantidad de neumáticos recauchados, pero bajó también la cantidad de neumáticos disponibles, la cantidad de neumáticos importados, y eso hizo que finalmente el índice de recauchabilidad se aumentara. Es decir, si el 2022 se recauchaba un 14%, este año ya son un 15%. Aumentó un poco, es una buena noticia. Si bien los números van a la baja, cada vez se recaucha un poquito más. Creo que lo dije todo, me pasé un minuto. Ya tenemos el primer preámbulo de nuestras globos de ANIR, que se ve el mercado, aquí lo vemos en cantidades, no está tan, pero se ve más o menos, ¿ya? Esto es lo que acabamos de reciclar, de ver ahora, baterías fuera de uso, aceite y lubricante usado, neumáticos fuera de uso, lo vemos en las materiales gestionados, material disponible y la capacidad técnica instalada. Se ve gráficamente cómo se están moviendo en toneladas los distintos materiales. Así que ahora los dejo con Nicolás y Gaby para que dé el preámbulo a la mesa de conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia, a todo el equipo de Kiklos por esa presentación. Vamos a pasar a un panel que será dirigido por el presidente de ANIR, Nicolás Fernández, para debatir sobre las cifras, sobre las estadísticas ya presentadas. Adelante, Nicolás. Ahí sí. Gracias, Gaby. Gracias, Antonia. Te felicito. Hiciste una súper buena presentación. Va a ir mejorando cada año. Así que muy, muy buena. Antes de pasar a nuestros invitados especiales, quiero hacer una mención especial hoy día. Una mención a la visión de futuro. Una mención a quien vio lo que significa la industria del reciclaje en nuestro país. A quien vio el potencial y a quien insistió en que hay que desarrollarla, hay que cuidarla, hay que potenciarla. Así que le quiero pedir un tremendo aplauso a quien está hoy día, a don Roberto Izquierdo, por allá, nuestro fundador de nuestra asociación. Gracias, don Roberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, esto es como leer las actas de directorio. Vamos a invitar a don Hernando Holguín, gerente general de Recvoil y Ciudad Limpia. Un aplauso. Vamos a invitar también a don José Brown, que es el gerente general de Zinc y presidente de Neubol. Un aplauso también. Vamos a invitar también a Eduardo Acosta, presidente de la Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile. Muchas gracias por estar acá. Como verán, tenemos acá presente a los aceites y lubricantes. Tenemos presente este año a los neumáticos. Hemos dado un enfoque fuerte a los neumáticos porque creemos que es demasiado importante. Antes de eso voy a presentarlo. Como bien decía, esto es como leer las actas de directorio. La Antonia ya puso el cronómetro.
Bueno, Hernando Holguín, gerente de RecVoil y Ciudad Limpia, con 30 años de experiencia en gestión de residuos, liderando proyectos y operaciones en Colombia, Venezuela y Chile. En RecVoil S.A. implementa un proyecto que valorizará aproximadamente 12 millones de litros de aceite lubricante usado al año y que generará un impacto en la reducción de 19.449 toneladas de CO2 anuales, con una producción que incorporará al mercado materia prima para nuevos aceites lubricantes, apoyando la economía circular en Chile. En Ciudad Limpia lidera una operación con un equipo aproximadamente de 1.000 colaboradores que gestiona alrededor de 1.350 toneladas día de residuos sólidos domiciliarios. Muchas gracias, Hernando, por estar acá. Don José Brown, gerente general de Zinc y presidente de Nubol, ingeniero civil mecánico de la Universidad Técnica Federico Santa María y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Con más de 40 años de experiencia profesional, se ha desempeñado en diferentes cargos en empresas de la industria siderúrgica, forestal, automotriz, tanto en Chile como en el extranjero. Durante los últimos 10 años ha ejercido la gerencia general de la Cámara de la Industria del Neumático en Chile, Zinc. Ha desarrollado labores docentes en la Universidad Diego Portales y participa como socio fundador en una empresa consultora en el área de investigación de mercado. Aquí estamos nuevamente, José. Muchas gracias. Y don Eduardo Acosta, presidente de la Asociación de Recauchadores y Renovadores de Chile. Es un ex piloto de combate de la Fuerza Aérea de Chile, que en los últimos 30 años se ha dedicado al recauchaje de neumáticos. Sus 2 plantas en el norte de Chile han posibilitado la reutilización de 45.000 neumáticos de camiones y buses durante este tiempo. Como presidente de la Asociación de Recauchadores y Renovadores de Neumáticos de Chile, ARNEC, que también son socios de nuestra asociación, participó en el Comité Operativo Ampliado que colaboró en la elaboración del decreto número 8 derivado de la ley REP, cuerpo legal que fijó las metas de recolección y valorización de neumáticos. Actualmente, además de la presidencia de ARNEC, ejerce la gerencia general del grupo Neuma Servicio, del cual es accionista principal. Muchas gracias nuevamente por estar acá. Voy a tratar de ser muy breve en esto, no tenemos mucho tiempo. Tuve que leer a Alejandra porque no tengo la memoria igual que en el discurso inicial, ¿eh? Bueno, lo primero que les voy a hacer una pregunta transversal, a ver si pues podemos aprovechar estos 20, máximo 30 minutos que tenemos. ¿Qué les parecieron estas cifras? Vamos así directo al grano. Bueno, primero felicitar a Kiklos, creo que hizo un excelente trabajo. Tienen una capacidad de resumir un trabajo que yo sé que les costó muchísimo hacer y expresarlo de una manera muy sencilla. Estoy totalmente de acuerdo con la cifra que manejan, con la data. Claramente el 2023 se enfocan en la desaceleración de la economía y cómo impactó eso. Y creo que hay un tema ahí bastante importante en donde yo me concentraría muchísimo, y es en ese 53% de los residuos en cuanto al aceite lubricante usado que nadie sabe hacia dónde va. En una industria que todos conocemos qué está pasando, que opera con actores que están hoy fuera de norma, fuera de la ley, tanto en la recolección, el transporte y tanto en el que lo consume finalmente. Yo creo que ahí hay un gran trabajo que hacer. El decreto reglamentario ya salió. Creo que esa es una de las buenas noticias que tenemos en este momento. Así que se viene un trabajo bien arduo y creo que desde ANIR ahí vamos a poder apoyar muchísimo a ver cómo empezamos. Yo diría no a combatir este gran problema, sino es a ver cómo se hace un trabajo conjunto en donde desde el mismo Estado hay alguna manera de fomentar para regularizar a estos actores que son indudablemente manejan hoy más de la capacidad que tenemos o la que se está haciendo actualmente en valorización de este residuo. Eso. Así que felicitaciones, muy buen trabajo. Y yo los conozco también, he sido cliente de ellos y he estado bastante con ellos, así que muy buen trabajo. Gracias. Ahí sí, gracias Hernando. Ahí vamos a ahondar un poquitito más en el tema de aceite. Efectivamente,
Parece que en Chile se está avanzando en materia de aceite de todas formas, si consideramos que la tasa de reciclaje aumentó. Aún así, teniendo una disminución en el material disponible, hubo un aumento en la tasa de reciclaje y hay oportunidades también en adelante. Pero vamos a pasar después por eso. Vamos con don José. Don José, ¿qué es lo que opina usted de estas cifras? A ver si podemos ahondar un poquito en el sector neumático. Claro, gracias. Gracias en primer lugar por la invitación. Y bueno, parto diciendo que también el equipo de Kicklos hizo un buen trabajo en el caso de los neumáticos. Las cifras que ellos mostraron en cuanto a generación de neumáticos de fuera de uso están dentro del margen de error de las cifras que tiene la industria del neumático, del orden de 140.000 toneladas. Y con los tres grandes focos que ellos mostraron. Eso respecto a la generación de NFU. Respecto a cuánto se valorizó, que es algo ya más desconocido, nosotros sabemos cuánto se pone en el mercado, pero no sabemos tanto cuánto se trata, es una buena sorpresa, porque 21% de valorización el año pasado, donde las metas REP eran del 25%, sorprende positivamente, como diría un economista cuando hablan de la cifra. El mercado esperaba menos. Así que una buena noticia esa de que estemos cerca de lo que fue a nivel agregado, ¿no es cierto? Las metas REP de 25 y un 21 presentaron. Ahora, lo que sí podemos hablar más, y no me voy a extender ahora, dejémoslo para la segunda vuelta, es la estructura de esa industria para valorizar neumáticos. Ahí hay muchos desafíos que hacer. Le dejo el tema de recauchaje, por supuesto, a nuestro amigo Eduardo, pero también el tema del coprocesamiento, que casi no tiene presencia, cuando en todos los países, en Europa 40% va a cementeras, en Francia, en España, en Estados Unidos, sobre el 30%, en Japón el 70%. En Japón el 70% entre industria cementera y industria de celulosa y papel, que también en Chile tenemos. O sea, hay una estructura aquí que debiera moverse en una cierta dirección y podemos hablar más de eso. Y lo otro es que dentro de esa estructura no hay que olvidar que la ley REP, no la ley REP, sino que la ley REP tiene el principio de jerarquía, pero el decreto 8 puso la regla del 60-40 para valorización energética versus material, y eso es una camisa de fuerza que el mercado no va a soportar por mucho tiempo más. Pero dejémoslo para la segunda vuelta. Gracias José. Bueno, el recauchaje. El recauchaje en Chile se hace cada vez más visible, cada vez más necesario. Si nos vamos pensando en la jerarquía en el manejo de residuos, por supuesto que el recauchaje tiene que crecer, está más arriba, digamos, en la cadena, está muy cerca de la reutilización, muy cerca de devolver esos neumáticos a su vida. Así que, ¿qué te parecieron estas cifras, Eduardo? ¿Qué nos puedes contar un poco de las cifras acerca del recauchaje en Chile? Perfecto. En primer lugar, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por escucharnos. Hacer un poco de historia lo más concentrado posible. Cuando partió el proceso REP o el proceso del decreto número 8, las cifras eran aproximadamente unas 140.000 toneladas anuales de residuos de neumáticos, de las cuales un 17% se trataba. De ese 17%, si no me equivoco, José, era un 8% material, que era básicamente triturado y algo de coprocesamiento, y cerca de un 8% o 9% se consideraron las cifras del recauchaje. Y solamente sumar que en las estadísticas presentadas no están las toneladas del recauchaje, que oscilan aproximadamente entre 6.000 y 8.000, dependiendo de la interpretación que hagamos en los segmentos. Vale decir, es muy importante porque en la ley REP se considera valorización al recauchaje, recuperación material, recuperación energética y coprocesamiento. Y ocupamos un número muy importante, o sea, la industria, que estamos en la parte previa, porque en el fondo es preparación para la reutilización, los neumáticos, cualquier neumático que no se recaucha pasa a ser inmediatamente un NFU y hay que recuperar ese material. Sin embargo, con el recauchaje permitimos extensión del ciclo de vida o agregamos ciclos de vida a la vida total del producto. Por eso es tan importante. Ahora, las razones por las cuales nos falta avanzar, lo podemos contar en el segundo. Justo, digamos, en esa dirección. Muy interesante. Seguramente vamos a seguir ahondando en recauchaje y poder potenciar esa industria. Respecto a las baterías, que no tenemos nadie presente acá,
Efectivamente, Antonia dice que nos veremos enfrentados en los próximos años en un problema por esta gran importación de baterías de litio. Y permítame decirle que yo pienso todo lo contrario. Yo creo que es una oportunidad. Creo que tenemos que ver este tipo de cosas en anticipación como oportunidades de desarrollo en la industria, en estos materiales que ciertamente son muy complejos. Lo mismo nos va a pasar con paneles solares, ¿por qué no decirlo? ¿Qué es lo que va a pasar con todas las aspas de fibra de vidrio de los generadores eólicos? Entonces, oportunidades existen, sí son un problema, pero creo que es un happy problem. Bueno, vámonos a los incentivos, vámonos un poco más a qué es lo que se requiere. A mí me gusta mucho esto del crecimiento de potencial de industria, porque eso, ¿cuáles son los incentivos primordiales que se requiere para que la industria se desarrolle y crezca en nuestro país? Sí, en el caso del ALU, creo que el decreto ya empezó a hablar de privilegiar de alguna manera todo el tema de lo que es economía circular. Hoy en día, y la estadística que mostraron así lo demuestra, que en el caso de los aceites lubricantes usados, el gran porcentaje hoy en día se maneja o se valoriza a través de combustibles alternativos líquidos. Hay un pequeño porcentaje que indudablemente espero que vaya en crecimiento en lo que entramos nosotros, que es la refinación, es hacer bases para nuevos aceites lubricantes de manera infinita, podría ser, y estas bases inyectarlas nuevamente a procesos productivos, en todo lo que conocemos hoy como economía circular. Y los incentivos deberían ser, como está pasando hoy en Europa, donde hay una obligación de que se utilicen en bases nuevas un porcentaje de estas bases refinadas. Hoy en día, y es tendencia mundial, las grandes empresas de lubricantes ya entendieron la importancia de la refinación. Muchas ya están trabajando en Europa y en Estados Unidos con plantas gigantes en esto. Así que creo que el paso a seguir aquí en Chile sería eso mismo, que haya un incentivo porque se utilice un porcentaje dentro de las bases nuevas, bases refinadas. Creo que Hernando, eso motivaría mucho. Y respecto a la informalidad, finalmente es un tremendo problema en nuestro país y probablemente a lo largo del mundo. ¿Qué crees tú que podría hacerse, qué crees tú que debería de trabajarse en conjunto con el Estado para reducir esa informalidad y aumentar la formalidad? Directamente. Sí, como obvio. Como lo decía en la primera vuelta que hicimos, ese es el gran tema y un 53% hoy en día nadie sabe qué pasa con él, todos sabemos que existe. De alguna manera ahí están, primero, un tema de fiscalización. Creo que por parte del Estado sería lo correcto, lo que hay que empezar a hacer. Y segundo, yo diría que es de alguna manera con políticas del mismo Estado tratar en ver cómo se apoya lo que hoy existe, porque hoy existe, hay empresas que recolectan, transportan, hay otras que consumen. Es cómo se estimulan para que entren, como dicen muchos en mi país, un poco de zanahoria, pero también garrote. Y el garrote va en eso, aplicar la ley de la manera que corresponde, pero también darle incentivos para aquellos que quieren volverse o pasarse al tema legal. Indudablemente yo creo que ese es el camino. Hay una gran industria que se está moviendo ahí, legal, y es ver cómo con políticas, y yo creo que la ANIT también va a poder participar de eso, hacemos y los traemos a que se normalicen. Eso sería, creo que el paso siguiente que hay que hacer. Excelente. Excelente. Vamos a volver ahí nuevamente a los alumnos. Don José,
En materia de incentivos, nosotros, para que ustedes sepan, en ANIR tenemos bastantes grupos de trabajo, tenemos grupos de trabajo en todos los sectores. Mencionaba el acuerdo de colaboración tributaria, tenemos grupos de trabajo de residuos peligrosos y tenemos también un grupo de trabajo recientemente formado de neumáticos fuera de uso. Nosotros calculamos que en ese grupo, socios pertenecientes de la ANIR, está más del 80% de la valorización actual en Chile. Por lo tanto, en ese grupo nosotros estamos buscando cómo potenciar, insisto, y voy a ser repetitivo, cómo hacer crecer esto. Así que, José, cuéntanos de los incentivos necesarios en nuestro país, por favor. Ok, voy a tratar de ser breve, porque podría hablar toda la tarde en esto, pero hay varios campos. Primero, en el campo normativo, voy a partir por ahí. Como decía, el decreto 8 merece una revisión y una nueva mirada. Lo que hablábamos del recauchaje. El recauchaje está puesto ahí como la primera opción de valorización. Sin embargo, no hay ningún neumático del año 2023 ni que se haya recauchado y esté contabilizado en los sistemas de gestión. Y eso es por una razón muy simple. Un neumático que se recaucha no es un residuo, no es un neumático fuera de uso. Es un activo que tiene una empresa de transporte y que recurre al servicio de recauchaje para extender su vida útil. O sea, el recauchaje es reducción de generación de residuos. Como muy bien dijo Eduardo, cada neumático que se recaucha evita generar un neumático fuera de uso del cual se va a tener que hacer cargo el sistema de gestión. Entonces ahí hay que poner otra mirada y pensar en algo así como ecotasas moduladas, como se llaman en Europa. Es decir, si yo pongo en el mercado un neumático que se recauchó y evitó la generación de un neumático fuera de uso, la tarifa que yo pago para cumplir la meta por ese neumático que puse debiera ser reducida por el beneficio que le di al sistema de gestión de ahorrarle el tratamiento de un neumático fuera de uso menos. Hay que pensarlo por ese lado, hay que repensarlo para incluir el recauchaje, esas 6.000, 8.000 toneladas que mencionaba Eduardo dentro de la ley REP. Segundo, lo que ya mencioné antes, esta ley de 40% máximo de reciclaje con aprovechamiento energético, con algún grado de aprovechamiento energético, porque si uno coprocesa neumáticos, por ejemplo, en un horno cementero, no es como en Europa o en otras partes que el 15% que es acero y otros inertes son materia prima, coprocesada, no es energía. Aquí 100% se considera energético. Entonces, estamos partiendo en Chile con algo en que países como Francia, que están llegando ya a casi 30 años de ley REP, todavía no cumplirían. Francia hoy día no cumpliría esa ley de 60-40 como la tenemos en Chile, ni tampoco España, ni casi ningún país donde la REP funcione. Eso por la característica particular del neumático, que es prácticamente hidrocarburo y material de biomasa con alto poder calorífico, o sea, merece un tratamiento distinto. Eso desde el punto de vista regulatorio. Y el tercer punto de regulatorio es que hoy día, si bien el 80% de las toneladas que se ingresan al mercado, la ingresan productores que están adheridos a un sistema de gestión, pero esos son el 20% de los productores. El otro 80% que son más pequeños y que están muy dispersos son free riders, no cumplen. Y eso es informalidad en el fondo que hay que solucionar, por cuanto esto distorsiona fuertemente el mercado. Se da el incentivo perverso que yo, por no cumplir mis obligaciones legales medioambientales, compito con ventaja en el mercado porque me ahorro esos costos. Eso hay que solucionarlo de una vez. Y ahí, aprovechando que está aduana presente, es muy importante. Nosotros revisamos las estadísticas de aduana y muchos cumplen con el último instructivo de poner el sistema de gestión rayita A, rayita los kilos. Pero esos muchos son pocos frente a todos. Ahí hay que mejorar. Ahí hay una importante fuente que podría tener la Superintendencia del Medio Ambiente para realmente ver quiénes son los que no cumplen y sancionarlos. Las sanciones, según la ley, son hasta 10.000 UTA, o sea, un montón de millones de dólares. Bueno, esas tres cosas me quedo en el aspecto regulatorio y ahora después lo otro ya es de los privados, es lo que tú mencionabas, es el desarrollo de la empresa y ahí la innovación es fundamental. Nosotros veíamos en las estadísticas que nos mostró Antonia cómo hay granulado. Y esa es una gran tarea que han hecho, por ejemplo, por el ambiente, me permito mencionarlo desde hace muchos años, pero no podemos quedar ahí.
O sea, nos vamos a llenar, en vez de neumáticos fuera de uso, de granulado. Porque, déjenme ponérselo en estos términos. En el mundo y en cualquier país, a medida que se desarrolla el país o el mundo, se necesita más infraestructura y más movilidad. O sea, los dos van al ascenso. Pero ¿qué ocurre? Que los neumáticos que se generan por la necesidad de movilidad son más que los que puede absorber con el estado del arte actual de la tecnología la infraestructura, plantas cementeras, plantas mobiliario urbano con el granulado, asfalto para carreteras, etc. Tanto es así que países, vuelvo a repetir, los referentes, Francia, casi 30 años con ley REP, solo el 30% del material que obtiene de los neumáticos fuera de uso queda en Europa, el resto se exporta. O sea, no sé si fui claro, la economía no da, si no descubrimos, si no innovamos con nuevas tendencias para absorber todos los neumáticos fuera de uso en el sentido material, aparte de la parte energética que ya me referí. Entonces, ahí la innovación es clave. ¿Dónde está la mayor esperanza? En las grandes empresas productoras de neumáticos, como las socios de Zinc, que invierten millones de dólares en sus centros técnicos para algún día poder volver a poner las materias primas en los neumáticos. Pero eso todavía estamos lejos, porque el neumático es un elemento cuya más de 200 materias primas que tiene sufren un proceso químico de transformación. No es como desarmar una caja y sacarle las partes de cartón, las de plástico, todo esto son moléculas que ya cambiaron. No quiero alargarme más, perdón. No, está podría bien. seguir hablando. Está perfecto, me encantaría que siguiéramos hasta la tarde. Pero la innovación, crucial. Tú lo dijiste. Perfecto. Si no, esto no va a dar. José, a largo plazo, como estamos, no da. Ahí tú mencionaste recién, reincorporar a los neumáticos nuevos es un desafío que tiene a largo plazo, mucha investigación, mucho laboratorio, etcétera, etcétera, mucha inversión. Pero justamente en torno a la atracción de la demanda, que tú lo mencionaste muy bien. Finalmente nos vamos a llenar de gránulos. Yo he escuchado en la industria, he conversado mucho con la industria de los neumáticos y recurrentemente veo que existen muchísimas oportunidades para invertir en neumáticos en Chile. Están en los gránulos, efectivamente, pero de ahí en adelante siguen otros tipos de materiales. Está el negro de humo, que tiene una vasta utilización. Hago una mención especial a Bernardita Díaz de Sustren, que está creando T-Fight, ocupando el carbon black para el almacenamiento de energía. Es un tremendo proyecto y ojalá que eso se desarrolle. Y también están los aceites pirolíticos. En el fondo entonces existe este encuentro entre tener una industria que quiere crecer, que quiere poner más material en el mercado y sin embargo tenemos un Estado o digamos políticas públicas que nos frenan o que no nos permiten avanzar en reincorporar estos materiales. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto? O sea, ¿necesitamos acelerar? La palabra permisología ya me desespera, pero necesitamos avanzar en esa materia para reincorporar. Claro, yo creo, como mencioné al comienzo, que hay algunos aspectos regulatorios que hay que desentrabar, digamos. El aspecto permisología, que también es una palabra difícil de usar, pero sí demora y hace más caro las inversiones. Sí, sin duda, eso es genérico, no solo para la industria de la economía circular o el reciclaje. Pero hay algo más que es la innovación, cómo abrir puertas a la innovación, que depende en gran medida del sector privado, ¿no es cierto? Sin perjuicio de Corfo y otras cosas que puedan ayudar. Pero voy a poner un ejemplo. Chile, por las estadísticas que mostraron de Kiklos, es un país especialísimo, donde la pirólisis ocupa un lugar preponderante. Eso no se da en ningún país. En todos los países es al revés. La pirólisis es esa rayita chica en el gráfico de Pye y el coprocesamiento es la grande. ¿Por qué? Porque la pirólisis, a pesar de ser una tecnología tan antigua como el carbón de espino que usamos en la parrilla, ¿no es cierto?, es no dejar que se complete el ciclo de combustión. Pero tiene un problema todavía, que es qué hacer, lo mismo que con el gránulo. Por eso tenemos que innovar aguas abajo en esto, como lo que tú mencionabas de Bernardita. El problema son los volúmenes. Los volúmenes necesitamos muchísimos proyectos como el de Sustren para absorber 140.000 toneladas al año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que desarrollar mercados, por ejemplo, el aceite pirolítico o el negro de humo pirolítico. La tecnología está para hacerlo,
hay que seguirlos refinando y encontrarle más aplicaciones porque los mercados son los que hay que desarrollar, más que la tecnología en ese caso, etcétera. Hay mucho, está muy entretenida la cosa a futuro, pero en la estructura que tiene hoy día la industria del reciclaje de neumáticos en Chile, no, hay que innovarla, hay que modificarla. Hay espacio para innovación, hay espacio para inversión, hay espacio para crecimiento de la industria. Solo falta la imaginación, la audacia y la innovación. Perfecto. Vimos formalización, vimos, fiscalización, temas que ustedes dos tocaron que son fundamentales. Pero bueno, vámonos ahora al recauchaje. Yo creo que ahí hay un desafío súper interesante, que es el que probablemente yo como ignorante, el de a pie, un neumático recauchado no es igual a un neumático nuevo. Y eso es un desafío re importante. Entonces, bueno, aparte de eso que lo pongo arriba de la mesa, ¿cómo ves tú el tema de los incentivos, Eduardo? Mira, previamente hay que decir que la circularidad de los neumáticos es muy difícil. Como hablaba José, hay un gran volumen, los neumáticos son de mucho volumen. Entonces, cualquier tratamiento que se haga en el camino tiene dificultad para la utilización. De hecho, es un desafío muy grande de los fabricantes más famosos que compran, se asocian con todas las tecnologías nuevas, muchas de ellas se quedan en el camino, no funcionan. Es tan así el problema que solamente 2 de los fabricantes más grandes en el mundo se han comprometido para el año 2050 en hacer neumáticos 100% reciclables. Vale decir que vuelvan a ser neumáticos. Y entonces, lo que recuperamos en los procesos de trituración, procesos mecánicos, pirólisis y todo, tiene problemas para poder asumir todo. La calidad de los negros de humo que salen de las plantas de pirólisis también es muy variado. Suponíamos, y que hablamos el negro humo es el 30 o el 35% lo que queda. Chile es un país no muy industrializado y tiene problemas para consumir esa gran cantidad de productos. Y los valores son tan marginales que el traslado de estos productos recuperados a otras fuentes de consumo también hace que la logística encarezca mucho. Entonces, claramente la circularidad y toda la etapa que está es una parte fundamental. Si los fabricantes más prestigiosos hacen neumáticos y ecodiseñan para que sean reutilizados, no solamente, en primer lugar, que sean redibujados, una cosa que no hacemos nosotros acá, los neumáticos vienen para ser redibujados, básicamente en neumáticos industriales y en neumáticos de camiones así, en neumáticos de auto y camionetas es un tanto diferente, pero esa necesidad de extender el ciclo de vida es fundamental porque hay problemas para poder recuperar todo el material. Por ende, lo más lógico sería lo que ya sabemos hacer, que es muy fácil, podemos reutilizarlo. La tecnología del recauchaje está súper probada, súper avanzada. Tenemos una norma chilena que se puede certificar. El número en Chile del recauchaje es bajísimo comparado con los vecinos del este o comparado con Europa o comparado con Estados Unidos. Entonces, hay algo que falta, el incentivo. Y el incentivo básicamente... Hay cosas que son muy locas. Codelco, que es una empresa estatal de todos los chilenos, prohíbe el neumático recauchado en un país que tiene ley REP que fomenta la reutilización. ¿Cómo entendemos eso? No se puede entender. No se puede entender y no podemos llegar y no hemos podido convencer a Codelco que autorice el recauchaje en sus prestadores de servicio. Bueno, como eso hay un montón de problemas. Y yo diría que el problema más grande derivado en el modelo REP, que es algo, como decía José, que tenemos que revisar cuando sea el momento del decreto, es que la figura del consumidor industrial que valoriza por sí mismo y como el recauchaje es considerado valorización y es su propiedad la que está valorizando, el trámite para cumplirlo y que sea reconocido y que esas toneladas puedan ser traspasadas al sistema de gestión es extremadamente engorroso. En teoría, todos los transportistas deberían ser consumidores industriales, pero no se han inscrito. O sea, ese mundo ya no está funcionando. Y uno pregunta por qué, es que no quieren visibilizarse y eso ha ocasionado que en la estadística no puedan aparecer esas toneladas, porque nadie las tomó, se perdieron. O sea, el año pasado perdimos en Chile 8.000 toneladas de neumáticos recauchados que nadie las contabilizó, ningún sistema de gestión las pudo contabilizar. Y eso es porque necesariamente deben pasar por el consumidor industrial. Ese es el gran problema.
Mira, súper interesante. Pucha, lamentablemente nos queda re poco tiempo, falta tiempo siempre. Pero yo he visto cómo ustedes como ARNEC han impulsado eso, están con un desafío tremendo por delante. Saludo a Daniel Rojas, que está ahí también, gerente de ARNEC, que permanentemente está ahí encima. Mira, nos quedan 3 minutos, ¿sí o no, Gaby? 3 minutos. Démosle 1 minuto a cada uno. Pero a mí me gustaría pasar un poquitito por la permisología de nuevo. Y por la experiencia que tuvieron ustedes como RecVoil en Chile. Tenemos aquí presente también a la agencia que impulsa, y me gustaría que tú nos contaras un poco de cómo ha sido esa experiencia, qué digamos, grandes logros se obtienen a partir de trabajar en conjunto con el sector público. Interesante, ahí empezó todo. Ahora estaba saludando a Jimena, aquí que está presente. Nuestra primera experiencia antes de poner la primera piedra, mucho antes, finales del 2016, principios del 2017, descubrimos que existía la agencia, descubrimos que tenía un programa que es el Acuerdo Voluntario de Preinversión, y fue una experiencia bien enriquecedora, donde de alguna manera te apoyan a reunirte con las comunidades, con las autoridades locales, autoridades regionales y autoridades nacionales, para que de alguna manera, previo a tú colocar cualquier inversión, entiendas de qué estamos hablando y consigas un apoyo en cuanto a permisología, en cuanto a trámite, y en cuanto a algo que yo creo que muchas empresas de alguna manera desconocen, que es la importancia de las comunidades en todo este tipo de proyectos. Así que el primer trabajo que nosotros hicimos fue firmar ese acuerdo voluntario de preinversión. No recuerdo si fue a finales del 2016 o a principios del 2017. Y empezamos un trabajo conjunto que hoy día continúa y que creo que ha sido parte del éxito que este proyecto haya podido salir adelante y pronto sea una realidad. Eso. Excelente. Excelente. Yo invito a que averigüen un poco más sobre este acuerdo. Tienen a la agencia aquí presente con nosotros. Es una tremenda herramienta, así que me atrevería a decir que sin esa herramienta lo más probable es que ese proyecto se habría demorado no 8, sino que quizás 10, 12 años. O no nos hubiéramos atrevido de pronto. Exacto, sí. Exacto. Sí. Señores, nos quedan 2 minutos. 1 minuto para cada uno para que podamos ahondar en materia. Ok, súper rápido. Primero, por lo que tú has insistido, en el aspecto regulatorio ya han aparecido cosas. O sea, el recauchaje que en una empresa del Estado no se pueda aplicar. Segundo, el mismo recauchaje, ¿por qué no tener con Huella Chile los factores de emisión, que entre paréntesis ya están, y que las empresas, las compras del Estado, las licitaciones para el, ¿cómo se llama ahora? Red Santiago Red. Se incentive a aquel que recauche y por lo tanto tiene una mejor huella de carbono. En el aspecto regulatorio, mucho que hacer, pero quiero un último punto que no se nos quede en el tintero. Se habla de valorización y no hemos dicho nada de la logística. Los neumáticos están enormemente dispersos. El 60 o más por ciento del costo de la tarifa que se paga es por la logística, no por la valorización final. ¿Qué pasa? Que los neumáticos son aire. O sea, si uno llena a granel un camión de neumáticos, el 80% de lo que está transportando es aire. Tienen un toroide con aire al medio, un hoyo al medio, son redondos, no se pueden encajar bien, etc. Entonces, lo que falta es el desarrollo de esa industria y ahí hay oportunidades de negocio, se lo digo a la audiencia si alguien es empresario de ese aspecto. En todos los países donde la red funciona con los neumáticos hay centros de acopio donde se clasifican, donde se pretrata, se reduce el tamaño, o sea, se chipean para que el camión realmente sea, se optimice el transporte, etc. O sea, el área logística también es un punto que estamos en pañales y hay mucho que hacer. Exactamente, pesos por kilo. Finalmente, en nuestra industria, en todos los materiales, la logística es lo que pesa. Más oportunidades para invertir. Eduardo, Antonia Vix está hirviendo en este minuto. Solo 3 cosas. 2 cosas en realidad. La primera es que efectivamente, completamente de acuerdo con José, la economía circular tiene que ser local porque la logística es extremadamente cara
toda la escala. Y lo último, nuestra relación con el Estado fue súper interesante como ARNEC. Tuvimos un acuerdo de producción limpia que fue una tremenda ayuda, tremenda, pero tremenda, fue una herramienta fundamental para poder avanzar, para relacionarnos con los diferentes ministerios, los diferentes organismos, algo que no sabíamos. La ayuda de ellos fue súper, el problema fue nuestro, de juntar a los asociados, que somos competidores, para poder relacionarnos con el Estado. Eso. Tremendo punto. Señores, les quiero agradecer. Un aplauso, por favor, a nuestros panelistas. Les voy a pedir, eso sí, si nos podemos sacar una foto acá. Pongámonos un poquito más adelante para que nos saquemos una foto todos. Gracias. Muchas gracias.